Muy buenas noches, colegas. Bienvenido al sexto Foro de Normas Internacionales de Información Financiera NIF, México. Estamos hoy con nuestro invitado, el ponente Juan David García Semanate. Voy a leer un pequeño resumen de su hoja profesional. Juan David Semanate es contador público egresado de la Universidad de San Buenaventura, Cali, graduado con meritorio en investigación. Especialista en gestión tributaria de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Docente, investigador, conferencista y consultor NIF Plena, gobierno corporativo, arquitectura de software, diseño UX, riesgos corporativos, analítica de datos. Creo que se apagó tu micrófono, Víctor Hugo. Víctor Hugo, abrir el micrófono, se le cerró. Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy buenas noches. Como les indicaba, bienvenido al sexto Foro de Normas Internacionales de Información Financiera NIF, México. Hoy tenemos como invitado a nuestro colega Juan David García Semanate, en el cual voy a leer un resumen de su reseña profesional. Juan David es contador público egresado de la Universidad de San Buenaventura, Cali, graduado con meritorio en investigación, especialista en gestión tributaria de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, docente, investigador, conferencista y consultor en NIF, Plenas, gobierno corporativo, arquitectura de software, diseño UX, riesgo corporativo, analítica de datos, automatización de procesos contables, financieros y tributarios con robótica empresarial, basado en RPA y tecnologías emergentes. Se ha desempeñado como auditor y consultor internacional en reconocidas empresas. Participó como auditor asociado en los departamentos de aseguramiento y revisoría fiscal de PwC. Hoy nuestro colega nos va a exponer el tema de inteligencia artificial en la administración para la aplicación de los negocios. Juan David, bienvenido. Gracias por tu participación. El micrófono es tuyo. Listo. Saludos, Víctor. No. Saludos, Carlos. Un saludo para todos. Pues muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí de manera cumplida, a todas las personas que han estado implicados en el tema de la logística del evento, y pues muchas gracias por su cordial invitación. De verdad que honro mucho la invitación y este espacio. Pues bueno, como tal, vamos a realizar y a compartir en este espacio el tema, todo lo que tiene que ver de una forma muy general sobre la inteligencia artificial en la administración para la aplicación de los negocios. ¿Listo? No sé si me confirman si están viendo la pantalla, por favor. ¿Listo? Sí, Juan David. Sí. Víctor. Listo. Sí, muchas gracias. Perfecto. Listo, gracias. Entonces, bueno, gracias por la introducción como tal. Entonces vamos a dar pie de una manera muy breve y muy objetiva todo el tema de estas tecnologías emergentes y todo lo que tiene que ver con parte de la inteligencia artificial, que es una de esas tecnologías y que hoy por hoy, digamos que está impactando el mundo de los negocios en cuanto a la contabilidad, la tributaria y el tema financiero. ¿Listo? Entonces, pues me gusta mucho iniciar estos espacios académicos y de reflexión sobre corrientes, digamos, positivas y negativas con respecto a todo el tema de tecnología emergente, impactada en la contabilidad, en los negocios y demás. Y es que existen unas corrientes que dicen, venga, lo que sucede aquí es que si bien la contabilidad pues siempre se ha llevado igual durante muchos años, pues la tecnología no la va a impactar de tanta forma, de manera directa. Tal vez la va a complementar, pero va a seguir siendo todo lo mismo.
corrientes en donde dicen, venga, un momento, antes por el contrario, en otros países del primer mundo, ¿cierto? Se están viendo de que los niveles de automatización son mucho más robustos, los niveles de estructuración de las big data internas son mucho más eficientes, más maduras. Entonces, la contabilidad está cambiando la forma de hacer hoy por hoy las cosas. Entonces están esas dos corrientes, una, como decimos, algo pesimista y otra positiva hacia la forma de gestionar, de ver la contabilidad hoy en día con base a estas herramientas tecnológicas. Pero antes que todo, quisiera, digamos, ser muy precisos aquí en cuanto a qué son las tecnologías emergentes. Habla la Universidad de Dubái de que son nuevas tecnologías que se están desarrollando actualmente o se desarrollarán en los próximos 5 a 10 años, pero que tienen una digamos, y es muy, muy importante, y es que alterarán sustancialmente el entorno empresarial y social. Entonces, si vemos la profesión como, por ejemplo, aquí en Colombia, hace más o menos unos 25, 30 años hacia atrás, había muchas empresas que todavía llevaban sus contabilidades en libros oficiales, en libros físicos, ya hablando de 25, 30, 35, 40 años. Entonces, llegan los sistemas de información contables y financieros y hacen digamos que dividen la historia de la profesión en uno, donde profesionales están rezagados conforme a un cambio sustancial en el entorno empresarial y social, porque ya no se están llevando los libros de contabilidad, libros como Juan David, puedes revisar un poquito tus sonidos, se te oye entrecortado. Mira si tú tienes de pronto ahí los audífonos o algo que interfiere. Revisa, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchas mejor? Sí, ahí te escuchamos mejor, Juan David. Continúa, si de pronto cualquier cosa te informo. Listo. Muchas gracias por estar atentos. Entonces, digamos que cambia, escucho un fondo por allá, alguien que tiene el micrófono abierto, Finanzas Cepaz, creo que tiene el micrófono abierto. Muchas gracias. Entonces, llegan estas tecnologías como tal y parten en dos el quehacer contable. Entonces llegan estos profesionales que están rezagados con respecto a la contabilidad, a la tecnología y a las nuevas dinámicas que exige el mercado empresarial, que ya no es llevar contabilidad en términos de libros de libros físicos, sino que llevar la contabilidad en libros digitales, en temas de todos los sistemas de información, en software. Entonces ahí es donde miren que un sistema operativo, un sistema contable cambia sustancialmente la forma de llevar la contabilidad en ese entonces. Entonces podríamos decir que nosotros hoy en día que tenemos, digamos, que para nosotros es muy difícil imaginarnos una contabilidad sin la ayuda de un software, pues anteriormente para esos contadores de esas generaciones pues era algo muy difícil, algo muy cambiante. Entonces esa tecnología que hoy vemos, que hoy por hoy se observa cotidiana, en su momento fue una tecnología emergente. Y de eso trata este concepto, que las tecnologías emergentes pueden ocurrir en cualquier momento, pero que tienen una característica especial y es que alterarán sustancialmente el entorno. Asimismo fue con las hojas de cálculo, cuando llega Lotus 1, 2, 3, o cuando llega todo el tema de Microsoft Excel. Entonces, digamos que ahí comienzan a alterarse sustancialmente la forma de hacer las cosas. ¿Listo? Ahora bien, existen unas cuestiones de tecnologías emergentes que, por ejemplo, acá en Colombia, el Ministerio de las TIC reconoce como 9 grandes categorías de que estas son las tecnologías emergentes mayor reconocidas y que hoy por hoy se están analizando. Y estas son la inteligencia artificial, todo el tema de robótica, computación en la nube, blockchain, impresión 3D, ciberseguridad, analítica, nuevas dimensiones y tecnología IoT. Entonces vamos a ver de manera general las subcategorías de tecnologías que abarca cada una de estas grandes categorías. ¿Listo?
Entonces, dentro de las primeras 3 categorías tenemos la Deep Learning, Machine Learning, analítica personal, analítica avanzada, robots cognitivos. Estos robots cognitivos tienen, digamos, una característica especial y es que se difieren un poco de los robots creados por RPA. Dado que esos robots creados por RPA son robots que automatizan, pero no tienen un nivel de toma de decisiones o no tienen un nivel cognitivo un poco más alto, solamente se dedican a replicar acciones, ¿ya? Dentro de una interfase. Mientras que los robots cognitivos, si bien es cierto de que también replican acciones, pueden tomar un poco más de decisiones basados en el ensayo y error bajo esa metodología, digamos, una de esas metodologías de aprendizaje como tal. Generación de lenguaje natural, todo lo que tenemos en nuestros, en las domótica, por ejemplo, en la inteligencia de hogares, que la nevera inteligente, que el horno inteligente, la cocina inteligente, la sala inteligente, los televisores inteligentes, todos los smartphones. Digamos que ahí tenemos algo de lenguaje natural como tal, reconocimiento de voz, RPA, que era lo que estábamos hablando de esos robots que automatizan procesos y tareas simples, asistentes personales, nube distribuida y analítica prescriptiva. Ahora vamos a ver qué hace énfasis ese tema de analítica prescriptiva. Tenemos también las otras grandes categorías, que es el blockchain, la impresión 3D y la ciberseguridad. Estas categorías tienen en cuenta lo que es la contabilidad distribuida, que dentro del concepto de contabilidad distribuida es lo que estamos viendo hoy por hoy sobre la tecnología blockchain y todo lo que son los activos digitales, activos basados en tecnología NFT, todo lo que son criptoactivos, ¿cierto? Entonces están, digamos, basados en ese principio de contabilidad distribuida. Hoy por hoy se están viendo, digamos, investigaciones y lógicas, como por ejemplo un paper que realizó el profesor y el doctor Carlos Augusto Rincón, ¿cierto? Hablando sobre cómo esas nuevas dinámicas de la contabilidad distribuida en términos macroeconómicos se están viendo una nueva forma de interrelacionar los sistemas de información. Entonces, algo muy importante que ahorita vamos a ver un poco de manera resumida, el tema de la tecnología blockchain con impacto en la contabilidad. Computación distribuida y almacenada, billeteras inteligentes, lo que estamos hablando hoy en día de las wallets. Esas wallets son las que permiten guardar los criptoactivos y hacer ese intercambio de activos o de criptoactivos. Los nodos preconfigurados, que son basados en la contabilidad distribuida también. Criptomonedas, estas criptomonedas es un subproducto de la tecnología blockchain. Si bien es cierto, la tecnología blockchain fue en principio creada para esos criptoactivos, para replicar ciertas dinámicas de la economía y ciertas dinámicas de la regulación, ¿cierto? Pues se observa de que esa tecnología puede ser, digamos, implementada en cualquier otro tipo de transacción que se requiera confianza. ¿Listo? Servicios de control de gestos, contratos inteligentes, los llamados smart contracts. Esos smart contracts son muy importantes porque prácticamente se están viendo de que esos software, esos contratos por medio del software se están ejecutando solos. Se están, digamos, no necesitan la ayuda prácticamente de la intervención de un abogado, sino que prácticamente el abogado parametriza las condicionales del contrato desde un inicio y posteriormente supervisa y monitorea las ejecuciones que se van tomando. Ahorita tengo una pregunta en el chat, pero ahorita la abordamos cuando ya veamos las tecnologías emergentes y hacemos un break para hacer el tema de las preguntas sobre estas tecnologías. Después viene el tema de servicios de control de gestos, contratos inteligentes, transparencia y trazabilidad, impresión general en 3D y 4D. Ese tema de transparencia y trazabilidad, esto es lo que estamos viendo que los países, los gobiernos están implementando de cara a los sistemas de información pues, del país como tal, para realizar mayores rendiciones de cuentas de manera más optimizada y más precisa. Ahí es donde hablamos de la gobernanza. ¿Listo? Ahora vienen estas otras 3 categorías, que son analítica, las nuevas dimensiones y la tecnología IoT, que es multiexperiencia, realidad aumentada, realidad virtual, redes autónomas, IoT en redes, sensores reactivos, medidores inteligentes y hogar inteligente, todo lo que es domótica como tal.
¿Listo? Entonces, por aquí había observado una pregunta. La señora Doris nos dice, servicios de control de gestos, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, los que tenemos ciertos celulares, ¿cierto? Podemos realizar reconocimiento facial. Entonces, esa tecnología que va de cara al reconocimiento de control de gestos, pues la está implementando mucho el tema de la ciberseguridad. Pero ese es un claro ejemplo tangible e inmediato del reconocimiento, por ejemplo, facial. Otras empresas, por ejemplo, ya no están utilizando al ingreso de las empresas el tema de los huelleros, de la lectura como tal de las huellas, sino que están haciendo el reconocimiento facial como tal para poder dejar ingresar a las empresas, a sus instalaciones. Entonces, muchas de esas tecnologías están siendo aplicadas en todo el tema de control de gestos y demás, en lo que es ciberseguridad. Ahora bien, con base a esas preguntas y con base a esas tecnologías que hemos visto de manera general, pues siempre queda una pregunta, y esa pregunta es una dinamizadora de cara a cuáles son las tecnologías emergentes que impactan de manera directa o indirecta la contabilidad y las finanzas. Si bien es cierto de que cada tecnología impacta de manera indirecta la contabilidad y las operaciones de negocio, ¿cierto? Pues hay unas que digamos, impactan de manera directa a la contabilidad, finanzas y tributaria. Entonces, entre esas estamos hablando de que dichas tecnologías son las que nosotros llamamos en términos como resumidos y amigables el tema de las tecnologías BIBI. Las tecnologías BIBI son Big Data, IoT, Blockchain e Inteligencia Artificial. Cada una de estas tecnologías emergentes, pues basados en procesos de RPA, pues pueden ser herramientas muy poderosas de que si se van a implementar de manera individual, pues van a tener un nivel de impacto pues siempre moderado, siempre se considera y se reconoce que sí hace un impacto fuerte, pero que de manera conjunta hace una nueva tipo de sociedad, hace una nueva forma de hacer negocios. Entonces, aquí es donde vemos que esto de manera individual o de manera conjunta impacta sustancialmente el entorno social y empresarial. Entonces, veamos en términos generales qué son las Big Data, y hay tres grandes premisas, y es que el volumen de datos debe estar estructurado y no estructurado. Captura y almacenamiento de datos en una empresa todos los días, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta premisa de la capturación y almacenamiento de datos? Que no todos los datos que yo, digamos, capture dentro de la base de datos, pues debe de capturarse. ¿Por qué? Porque el almacenamiento de datos tiene un costo alto, ¿cierto? Y si no sabemos qué necesitamos guardar de manera, digamos, objetiva, entraremos a un desperdicio de recursos. Entonces, por eso se habla de que la captura de datos estructurados y no estructurados deben de ser datos con propósito. Si esos datos se almacenan sin propósito, siempre será un sinónimo de desperdicio de recursos. ¿Listo? Además, la Big Data, en términos se le fue el volumen. Juan David, ahora el micrófono. Listo. Ya, muchas gracias, muy amable. Entonces, hablan todo el tema de que la Big Data, a pesar de que tiene sus datos estructurados y no estructurados, pues que realiza, debe cumplir un tema técnico, ¿cierto? Para que se considere una Big Data completa. Y es que la Big Data debe tener 5 UV, y son el volumen de datos, la velocidad de los datos, la variedad de los datos, el valor de los datos y la veracidad. Entonces, siempre que nosotros tengamos el tema de la Big Data, debe cumplir siempre con estos 5 Vs. ¿Listo? Esto, en términos generales, y para hacer, digamos, un poco más fácil el tema de imaginarnos y comprender como los procesos de las Big Data y las analíticas, entonces veamos que los datos desde un comienzo están como está esta pantalla a mano izquierda, ¿cierto? Encima de la palabra Big Data, y es que ese Big Data es un mar de datos. Allá hay muchos datos en donde no sabemos por dónde empezar, cómo unirlos, cómo engranar ese tipo de datos para poder que nos brinde información de valor, ¿cierto?
Entonces, después de que nosotros hacemos un proceso de limpieza, de reconocimiento de tablas, de reconocimiento de variables y algunas implicaciones de sentencias de SQL, ¿cierto? Entonces vemos que de aquí pasa a un proceso ya mucho más estructurado, mucho más organizado para poder hacer procesos de analítica. Estos procesos de analítica, de manera mancomunada con la experiencia del equipo, con la experiencia de la persona que está realizando las analíticas, pues puede apoyar de manera objetiva y asertiva todo el tema de la toma de decisiones. Entonces, digamos que en términos generales, estos como se van viendo, digamos, los conjuntos de datos en cada una de las etapas. ¿Listo? Casos de uso de Big Data, desarrollo de productos para nuevas necesidades, fraude y cumplimiento, eficiencia operativa porque permite hacer control de indicadores, mantenimiento predictivo, experiencia al cliente, dado que permite pues tener todos los datos que queramos de propósito con cada uno de los enfoques y pues permite tener ese gran volumen de datos para poder posteriormente analizarlos y tomar decisiones como tal. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de la maduración de la data? Pues para el caso de Colombia, por ejemplo, siempre hago alusión de que nosotros manejamos una información exógena, ¿cierto? Que es como una forma en cómo la administración tributaria nos pide la información en términos de unos prevalidadores para poder cumplir con ese requisito como tal de forma y esencia de cara a los procesos de obligaciones que nos infunde el tema administrativo de la DIAN. Entonces, la maduración de la data en términos de esa Big Data que nosotros le proveemos a la administración tributaria, nos permite a nosotros inicialmente decir qué pasó. Eso es para el caso de las personas que están ubicadas en Colombia. Para otras personas que están ubicadas en otros países, pues digamos que podemos tener una base de datos como por ejemplo la de ventas, ¿cierto? Que en términos de base de datos de ventas, conforme a la base de datos de impuestos y conforme a la base de datos contable, la unión de esas tres bases de datos nos pueden dar respuesta a cada una de estas etapas o maduración de la data, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la sola base de datos de clientes, ¿cierto? Del módulo de ventas, nos va a poder decir qué pasó, ¿cierto que sí? Él nos va a decir de forma objetiva qué pasó en cada uno de los clientes, ¿cierto? Pero si la complementamos con por ejemplo, con una base de datos de CRM de cara al proceso de clientes, pues muy probablemente nos vamos a dar cuenta de la toma de decisiones y la trazabilidad y todo lo que pasó con el cliente para poder tomar la decisión de sí, voy a comprar. Entonces, ahí nos podrían decir por qué sucedió, pero si ven de que es una forma de conectar bases de datos para un mismo propósito. Pero si posteriormente ustedes tienen las bases de datos bien estructuradas, bien, digamos, pulidas y bien organizadas, podríamos decir posteriormente dentro de un cálculo financiero o un cálculo basado en la experiencia, decir qué va a suceder, ¿cierto? Y hacer temas de multi-opciones, ¿cierto? Análisis multivariados, en donde nos pueden decir, venga, tenemos 4 o 5 opciones, posiblemente podría suceder esta cuestión. Entonces, la data tendría que darnos toda esa trayectoria y todos esos insumos suficientes para poder nosotros hacer las lógicas necesarias para poder, digamos, hacer esas programaciones. Y, digamos, de manera antepenúltima, la analítica prescriptiva. Y esa analítica es la más valiosa, porque prácticamente dentro de los múltiples variables, ¿cierto? Nosotros, en términos humanos, podemos razonar 4, 5, 6 variables, ¿cierto? Pero en términos computacionales pueden relacionarse 200, 300 variables. Entonces, digamos que la toma de decisiones que nos pueda complementar la inteligencia artificial o ciertas tecnologías va a ser mucho mayor y de manera más completa si nosotros hacemos solamente las variables que nuestra mente pueda alcanzar. Entonces, con base a eso, esa analítica prescriptiva nos puede dar caminos y respuestas a cómo podemos optimizar los recursos o cómo podemos optimizar los procesos o datos que queremos saber y queremos, digamos, gestionar. Y por último, todo el tema de Machine Learning, que es al final, con esa base de datos y con toda esa maduración de datos estructurados y no estructurados,
al final cómo la máquina puede aprender. Que solamente sea, por ejemplo, meter 2, 3 bases de datos relacionadas y hacer una sentencia o un código abierto, un código lógico en donde la máquina pueda aprender con base a esos datos históricos y cada vez solicitarle más a esa inteligencia artificial de que, por ejemplo, nos liquide de manera anticipada con base al pasado todo el tema de las declaraciones de IVA, de retenciones o de algunos impuestos que queramos nosotros planear y ejecutar de manera anticipada. Entonces, ahí es donde vemos valor en que en cada una de estas etapas, dependiendo de la maduración de la data, pues nos va a hacer la vida un poco más difícil o nos va a hacer la vida un poco más fácil y nos va a complementar de una manera mucho mejor y más óptima. Ahora bien, veamos el tema de la tecnología IoT, que prácticamente esta tecnología IoT es el tema de la interconexión de los objetos cotidianos. Ya para el caso empresarial podemos hablar de máquinas, ¿cierto? De producción, el tema de carros, todo el tema de propiedad, pues, de flote y equipo de transporte. Podemos ver el tema de producción de cara al número de productos realizados. Hay una tecnología que son la tecnología PLC, que permite, digamos, de una u otra manera gestionar un poco más el concepto de tecnología IoT en cuanto a la ejecución de premisas lógicas, ¿ya? Si lo implementamos con un poquitico de Big Data, ¿cierto? Y un poquitico de interconexión a Internet, pues podríamos tener una máquina que normalmente siempre producía a tener una máquina que prácticamente nos está hablando y poder nosotros ya no entrar a preguntarle qué está pasando con la máquina, a inferir procesos lógicos o a inferir procesos con base en la experiencia y en la experticia, sino que prácticamente con esas 3 cosas ya podríamos decir la máquina necesita este tipo de mantenimiento preventivo o venga, prácticamente se necesita conseguir un repuesto porque entre 2 o 3 meses se va a dañar. Entonces ya comienza uno a realizar los procesos de negocio desde otra lógica, a gestionarlas de una manera mucho más objetiva y siempre en pro de no desperdiciar recursos. ¿Listo? Campos de acción de la tecnología IoT, pues hoy en día se está viendo mucho en los carros autónomos, en los semáforos, accesos inteligentes, edificios inteligentes, zona de inventarios, interconexión de máquinas de producción y nómina automatizada. Aquí el tema de zona de inventarios es clave porque dentro de la experiencia que nosotros hemos observado, vimos una vez un proceso de una empresa de que tenía 2 bodegas y esas bodegas tenían tecnología IoT. Entonces, ¿qué pasaba? Anteriormente se tenía que tener una orden de traslado de inventario para que cuando pasara de la bodega 1, que era la bodega que más, digamos, tenía el inventario, que era una bodega como tal, pasara a la bodega 2, que era la bodega de despacho. Entonces, para poder controlar de un lado a otro los Cardex, pues siempre se tenía que transportar el inventario con una orden de traslado de inventario. Pues resulta que posteriormente la empresa hizo presupuestos, ¿cierto? Optó por implementar un tema de tecnología IoT y prácticamente sin necesidad de documentos, sin necesidad de intervención humana, ni de nada, todo inventario que se cogía de la bodega 1 y se pasaba a la bodega 2, de manera automática, los sistemas de información se actualizaban los Cardex. Es decir, el Cardex de la bodega 1 se disminuía y en el Cardex de la bodega 2 se aumentaba de manera automática sin necesidad de tener un jefe de bodega o un auxiliar de bodega haciendo todo el tema de desatrasar los traslados de inventario. Entonces, digamos que ahí se observa de que una gestión financiera bien programada, bien presupuestada, puede hacer de la gestión empresarial mucho más eficiente y pues mitigar riesgos de pérdida y otro tipo de riesgos empresariales. Este ciclo de la tecnología, pues teniendo en cuenta ese ejemplo, es por ejemplo los activos gestionables, todo el tema de inventarios, todos los datos que se estaban dando en el tema de esas bodegas, ¿cierto? Y que por medio de esos dispositivos, pues ya reconocen esos activos o ya se reconocen esas premisas que se quieren trasladar. Viajan por medio de una estructura de telecomunicación, llegan al almacenamiento y disposición de datos y con las sentencias y los algoritmos que uno ya ha programado, hacen de que esos movimientos o esos datos capturados
pasen de un lado a otro sin mayor esfuerzo y sin error. Y al final, pues ya se puede hacer todo el tema de análisis y toma de decisiones. Ese es como el ciclo completo de la tecnología IoT. Ahora bien, viene ahora el tema de blockchain. Vamos a ver los comentarios, si hay alguna pregunta. Dice, preguntas están transmitiendo. Dichos datos estructurados, un proceso de maduración se refiere a hechos de que los enunciados verdaderos enuncian o los hechos a que se refieren. Aquí dice el señor Rodolfo Eduardo Bento, dichos datos estructurados en un proceso de maduración se refiere a hechos que los enunciados verdaderos enuncian o a hechos a los que se refiere. Considero que no entiendo muy bien la estructuración de su pregunta, pero digamos que lo que infiero es que los datos estructurados, toda la maduración de la data deben de estar estructurados. Sí o sí deben de tener una estructura. Lo que sucede es que la maduración de la data está de acuerdo al tipo de organización que usted le dé los datos. Entonces, si, por ejemplo, de los 5 procesos, nosotros tenemos una organización de datos estructurada y no estructurada básica, pues muy seguramente solamente esos datos estructurados de manera básica solamente nos va a dar respuesta a preguntas como, por ejemplo, ¿por qué sucedió? ¿Ya? Solamente hasta ahí. Y por mucho que usted trate de mejorarle y demás, pues no va a poder avanzar a una maduración de otras estructuras mucho mejor realizadas y mucho más objetivas, ¿ya? Entonces, digamos que en términos generales, toda la maduración de datos tienen su estructura, ¿cierto? De manera estructurada y no estructurada, pero cada una difiere en la forma y en la esencia en cómo sea estructurada para poder extraer información más rápido y demás. ¿Listo? Creo que las diapositivas se están viendo bien, no me han dicho mayor cosa, no me han dicho que se está viendo mal, entonces digamos que daríamos por cumplido esa parte. No, es una bien. pregunta. A ver, una pregunta. ¿Sí? Mira, bueno, soy Carlos Pacheco Cuello, ¿no? ¿Sí? Yo sé que Big Data, pues es el conjunto de datos masivos que se utilizan para efectos pues, de a través de algoritmos poder pues, conjuntar y llevar el control de almacenamiento, ¿no? ¿Sí? Sí, señor. Pero el problema que yo le veo es que, no sé, quisiera que me platiques. Cuando se trata de varias líneas de producto, se tendría que hacer por producto. O sea, eh, toda esa tecnología lo puede hacer por producto, porque en la realidad, mientras más inventario yo tenga, peor, ¿no? Yo tengo un costo muy alto de tener en mi almacén mucho inventario, ¿no? ¿Sí? Sí. La idea es que rote rápido, 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 ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en México, te puedo decir que, por ejemplo, las que venden autos, ¿sí? Las que venden autos, pues ni siquiera tienen las piezas, solo tienen algunas, ¿no? Entonces, si yo lo necesito, lo mandan a pedir y, o sea que realmente, pues no necesitamos tener tanto de almacén, porque si yo tengo mucho almacén, me cuesta mucho, pues ahora sí que todo ese control de almacenamiento, ¿no? Tú comentaste, sí, muy bien, que pues que ya no vas a necesitar no sé, un jefe de bodegas ni un almacenista, pero en mi opinión sí se requiere, ¿no? Sí, porque hay que cuidar los productos, no solamente es el control a través de Big Data, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? Bien. Sí, señor. Sí, pues efectivamente, digamos que lo que le comprendo
es el tema del costo de mantener el inventario, ¿cierto? Y no solamente el costo de mantener el inventario, sino el costo de tener ese inventario y de controlar ese inventario. En términos de Big Data y demás, digamos que es un tema para poder estructurarlo porque cada empresa es un mundo diferente y tiene unos requerimientos propios como tal cada empresa, pero la principal premisa del Big Data es que entre más ítems tenga, mucho mejor. Es decir, más toma de datos más toma de decisiones se puede tomar. Entonces, digamos que la Big Data se difiere de las datas normales o que uno tiene, digamos, cierto alcance, es que la Big Data son miles de millones de registros, es para miles y miles de cosas. Entonces, por eso es que sale mucho más, digamos, rentable, digámoslo, en términos de negocio, poder implementar procesos de Big Data a implementar procesos de datas normales o de datas que están un poco más limitadas. Entonces, la premisa es obviamente en términos de volumen de datos. Eso es como el volumen de producción. Entre yo más produzca, más barato me sale a mí tener el producto. Aquí es así. Entre yo más guarde los datos, los recursos de la captura del dato y el almacenamiento va a ser más barato, diferente en las otras bases de datos. Entonces, si yo guardo más información en esas bases de datos, pues se me va a hacer más cara. Entonces, ahí es donde uno comienza a buscar estrategias para que la Big Data sea en verdad un recurso de tecnología que se aproveche de verdad como tal, ¿ya? Porque si no, pues va a ser un poco más costoso que implementar bases de datos normales o convencionales, ¿listo? Entonces, eso es como lo que, la premisa de la Big Data en general. Entre más volumen de datos, no es más riesgo, sino que, perdón, no es más costoso, sino que tiene un costo, sí, pero se toman mejores decisiones, ¿ya? Una ¿Listo? pregunta. ¿Y esas decisiones quién las toma, no? ¿La administración o el que maneja los inventarios, no? No, ese tema es como compartido, ¿no? Ese tema es compartido porque se tiene que tener un nivel de conciencia desde la administración, un nivel de conciencia hacia el querer optimizar recursos, ¿cierto? Y un nivel de conciencia sobre qué es lo que está sucediendo en verdad en las bodegas, por ejemplo, para ese caso. Porque si no está sucediendo nada de riesgos de pérdida, de riesgos de daños o de otro tipo de riesgos, pues ese tipo de tecnología pues no va a ser necesaria porque pues sería ineficiente. Pero si se están observando tipos de riesgos de pérdida, de daños de inventario, todo ese tipo de cosas, pues esas tecnologías pasarían a ser como una especie de control eficiente y objetivo de cara pues a la operación. Entonces, eso sí es un tema de toma de decisiones compartido y un nivel de conciencia pues mucho más grande en cuanto a la operación y a la estrategia. ¿Listo? Bueno. Sí, alguien tiene levantada la mano, ¿no? Diego Luis Herrera, Sí, señor. ¿me escucha? Sí, le escucho bien, bien puede. A ver, primero que todo, muy buena su exposición, muy buen manejo. Estoy hablando de Cali, Colombia. Soy una persona pues que tengo bastante experiencia en la profesión. Quiero hacerle esta pregunta. Básicamente lo que usted nos ha explicado allí, digamos que es rendimiento, beneficio, costo, agilidad y comodidad. Yo le hago una pregunta, ¿a qué se debe, por ejemplo, sin usted vivir en Colombia, que por ejemplo nosotros tenemos la página de Hacienda y esa página mantiene dañada y le arreglan una cosa y daña otra, y siendo que ese programa que se llama Muisca lo utilizaron en España? Esa es la primera pregunta. O sea, si tenemos todo ese avance y toda esa tecnología, nosotros como contador vivimos desgastándonos aquí en Colombia con esa página. Sí, La segunda pregunta que le quiero hacer es, está muy de moda que la inteligencia artificial y todo el mundo está hablando de eso, inclusive sin saber, solamente porque en un momento dado leemos los títulos. ¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial a desplazar de cierto modo las funciones del contador? Teniendo en cuenta de que la función de nosotros como contadores, no como, con todo respeto, no como asistentes ni auxiliares, la función de nosotros es direccionar, como el médico.
Pero entonces en un momento dado, hoy en día que la ciencia está tan avanzada y hay aparatos que detectan enfermedades, asimismo le pueden dar el algoritmo para que en un momento dado el sistema confronte lo que usted decía ahora, una variable con otra variable, y si da menos de tanto, la empresa en esa parte está débil. Y luego luego se armoniza todo el proceso y se cogen todas las fórmulas y al final de un diagnóstico de la empresa. Entonces, conclusión, quiero que me aclare esas dos preguntas y la de la inteligencia artificial, porque todo el mundo está diciendo que la inteligencia artificial va a desplazar más de un sector, y ahora días aquí en Colombia salió un comunicado que la contaduría pública, que el contador público con relación a la profesión al ejercer su profesión, la inteligencia artificial no lo desplazaba. Entonces, quiero que por favor me aclare esas dos preguntas. Claro que sí. Pues inicialmente la primera pregunta que va de cara a los sistemas de información de la administración tributaria, pues es un tema que se debe digamos que considerar de que son problemas internos de cara, digamos, a la función del país. Si bien es cierto, yo también estoy ubicado aquí en Colombia y en la ciudad de Cali, también compartimos la misma ciudad y demás. Y también el mismo nivel de estrés y todo, yo le comprendo muy bien en eso porque pues precisamente estamos en épocas de declaraciones y sí, es un poco desgastante todo ese tema de cuestiones, pero si usted, por ejemplo, observa el tema de las declaraciones sugeridas, desde hace 5 años, 6 años que se vienen haciendo unos programas de declaraciones sugeridas, cada vez está un poco más objetiva y más completa la información, ¿ya? Entonces ahí es donde comienza uno a ver las maduraciones de las datas. Para el caso de las empresas, un tema de implementación de Big Data o de estas tecnologías, eso no va a ser un cambio de la noche a la mañana o de un año fiscal a otro. Es un mínimo, se requiere por ahí 3 años, 4 años para poder tener un proceso robusto y fuerte. Pero de cara al mantenimiento, a la implementación puede durar 6 meses, 1 año, pero de cara al mantenimiento y a la optimización de esos recursos y de esos datos, eso es a 3 años. ¿Ya? Entonces, todo el cambio de infraestructura tecnológica y todo que ha venido haciendo la DIAN, pues es un cambio interesante y que cada vez uno ve que, por ejemplo, el dolor de cabeza que uno antes tenía para firmar, eso tenía que buscar unos 5, 6, 7 navegadores, formatear el computador prácticamente, quitar cookies, de todo, para poder que firmara. Hoy en día, mire que los índices de error de cara a la gestión de firmar las declaraciones de renta es cada vez menos, ¿ya? Entonces, digamos que va a haber un punto en donde ya prácticamente, como en Estados Unidos, el declarar sea así, rápido y sea eficiente y no sea un dolor de cabeza. Que pues que de vez en cuando también hay situaciones de dolores de cabeza en esos otros países, pero no como tenemos esas cuestiones de riesgos aquí como tal. Entonces, digamos que esa primera considero que es un tema interno de la DIAN, pero que nosotros poco a poco vamos percibiendo una mejora, digamos, continua. Y con respecto a la segunda pregunta, pues quiero que la dejemos ahí quietica para que al final la reflexionemos, porque sí tengo, digamos, también unas posiciones como profesional independiente y quisiera compartir esas experiencias y esas dinámicas de cara a esa pregunta. ¿Le parece bien, señor Diego? Para que lo hagamos así y le demos como un tema, un cierre genial a esta parte y nos llevemos una reflexión muy bien de cara a nuestra profesión como gremio y a nuestra profesión como profesional independiente dentro de nuestro quehacer. ¿Listo? Muchas gracias. Ahora bien, listo. A usted muchas gracias. Entonces vamos a hablar del tema de blockchain. El blockchain prácticamente es una tecnología de infraestructura distribuida que se basa en un libro de contabilidad compartido. Ese libro de contabilidad compartido es clave. ¿Por qué es clave? Porque tiene otras dinámicas diferentes a los libros de contabilidad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la premisa, por ejemplo, de partida doble. Una entrada de una empresa es la salida también de otra empresa. Unidos con las dos hacen partidas dobles, ¿cierto? Pero aquí el libro de contabilidad es diferente. Es diferente y eso se está viendo mucho con el tema de facturación electrónica y ya les comento el por qué. Ahora bien, lógicas principales de la tecnología blockchain, que es un libro de registro distribuido. Cada participante en la red guarda una copia de todas las transacciones. Todas las transacciones están protegidas por cifrado para evitar la manipulación.
tiene un algoritmo de consenso. Eso es lo principal, el algoritmo de consenso. ¿Por qué el algoritmo de consenso? Porque el algoritmo, en términos coloquiales, que dice, venga, de toda la red, para mí, un consenso transversal y valedero, que es verdadero, es que la mitad de los que están en la red más uno digan de que esa transacción es real. Si la mitad más uno dicen que es real, para mi sistema blockchain, para mi cadena de bloques, esa transacción es real. Ahora bien, ¿dónde se está aplicando eso? En temas de contratos inteligentes, en temas de contabilidad de libros distribuidos, porque eso aumenta la confiabilidad. Al aumentar la confiabilidad, pues aumenta la transparencia. Campos de acción y de aplicación de la blockchain: gestión de inventarios, acciones y activos financieros, seguimiento al ciclo de vida del producto, derechos de autor, todo lo que es el puerto de carga y descarga, precios de transferencias desde la óptica del gobierno y el voto online, que todo eso se está ensayando, todo eso es ensayo y error mientras se observan dificultades, temas de confiabilidad, temas de rupturas de código y ciberseguridad. Entonces todo eso se está, digamos, hoy por hoy haciendo bajo el ensayo y error. Ahora quiero hacer aquí un énfasis muy preciso de más o menos cómo es que el principio del blockchain se va, digamos, realizando y comprendiendo. Entonces, dentro del bloque, aquí tenemos tres grandes bloques, en donde el bloque A1, B1 y C1 tiene unos datos. El bloque A1 tiene nombre y apellido, B1 cédula y celular, C1 tiene dirección y ciudad. Si los bloques se ven de manera individual, esa información no me es suficiente, ¿ya? Y tampoco podría, digamos, yo anclarla a otro bloque de información. Entonces, aquí es donde viene lo interesante de la tecnología blockchain y hace que todos los datos que usted quiera encapsular o encriptar en un bloque, ¿cierto? Él siempre herede el nombre del bloque anterior. Entonces, si por ejemplo nosotros creamos el bloque A1, nombre y apellido Juan García, esos datos están almacenados en el bloque A1, tipo bloque de inicio A1. Pero el bloque 2, que es celular, cédula, el número de identificación y celular, esos tipos de datos no van a saber a quién van a ir anclados. Pero si en este momentico, dentro de las 203 personas que estamos, la mitad más uno, es decir, 104 personas, un ejemplo, 104 personas dicen de que vimos todos de que la cédula y el celular del bloque B1 es anclado y tiene referencia al bloque A1, los demás participantes, es decir, las otras 100 personas que no vieron ese justo momento que pasaron las cosas, van a confiar en el protocolo de consenso porque la mitad más uno dijo que sí. Entonces la cédula y el celular va a estar anclada al bloque A1. Es decir, que cuando ellos vean dentro de 30 segundos qué fue lo que pasó, ya no van a tener ellos el bloque A1, sino que van a tener el bloque B1. Es decir, que ese bloque, ¿cómo se llama? Esa cadena, ¿cómo se llama? Esa cadena de bloques se llama A1, B1. Y así sucesivamente con el otro bloque, la mitad más uno, el protocolo de consenso. La dirección y la ciudad, pues todo el mundo puede vivir en la misma dirección y en la misma ciudad, pero ¿a qué tercero lo anclo? ¿A qué tipo de datos? La mitad más uno dice que a los bloques anteriores. La mitad más uno vota de que sí es real lo que se está asignando y se vincula al bloque anterior, que es el bloque B1. ¿Cómo se llama la cadena de datos? A1, B1, C1. Entonces, ese tipo de datos, ese hash que le llaman, ¿a qué se refiere? Entonces, esto que estamos viendo aquí normalmente se ve validado o se puede inferir en el tema de la facturación electrónica. En la facturación electrónica, dígame, ¿cuáles son los partícipes dentro de esa red como tal? Y son varias personas o varios roles. El primero, la administración tributaria de cada país. El segundo, el comprador. El tercero, el vendedor. Y el cuarto, el proveedor tecnológico. Entonces, tenemos 4 personas vinculadas ahí, ¿cierto? ¿Cuánto es la mitad más uno? Pues serían 3. Entonces, ¿qué pasa? Si el comprador acepta de que efectivamente compró y yo emití la factura por medio del proveedor tecnológico, ahí ya existe una triangulación, ¿cierto? De 3 puntos.
Entonces, ¿qué dice la DIAN? La DIAN llega y dice, venga, dentro de esta cadena de bloques que tenemos aquí, si el comprador, el vendedor y el proveedor tecnológico me dicen que eso es real, yo confío en la gestión que ustedes están haciendo y en mis libros macroeconómicos reconozco que existió una transacción de compra y venta. Entonces ahí es donde entra la confianza de la facturación electrónica, y si usted ve por allá al final de la factura electrónica, por allá dice código CUFE, algo así dice, por ejemplo, aquí en Cali, CUFE. Ese CUFE, si ustedes lo observan de manera detallada, tiene un código larguísimo, un código muy largo. Pues ese código tan largo es ese tipo de bloque o de cadena que se está haciendo, porque cada rol, cada entidad tiene sus propios códigos y al mezclarse unos con otros crean toda esa cadena de bloques. Entonces ahí es donde podemos ya ver el tema de la contabilidad pues impactada por los temas de la tecnología blockchain. Pero entonces todo el mundo dirá, ah, bueno, pero es que solamente es la factura electrónica. Ah, pues ¿cómo les parece que aquí en Colombia ya desde el año antepasado se están, digamos, haciendo proyectos de documentos electrónicos? Entonces dicen, documentos electrónicos, ¿qué es documentos electrónicos? Ah, la nómina electrónica. Tiene el mismo principio de blockchain de protocolo de consenso. Listo. Bueno, son estos dos. Ah, pero es que venga, también se quiere existir el tema de declaraciones de ingresos y retenciones. Ah, también sí. Sí, también se quieren hacer. Todo el tema de documentos electrónicos sobre certificado de ingresos, sobre varios certificados. Son 247 documentos electrónicos que se quieren, digamos, implementar. Entonces es un tema porque también está el tema del documento equivalente. Hay muchos temas de documentos que se quieren ir, digamos, llevando a un protocolo de consenso basado en la tecnología blockchain, y que eso va a generar confianza entre las partes que están en esa red. Entonces, ahí vemos de que prácticamente hoy por hoy anteriormente necesitábamos 10 auxiliares contables para registrar todos esos documentos. Hace un tiempo necesitábamos 5. Hace unos años necesitábamos 3 y hoy por hoy probablemente necesitamos 1 o prácticamente también nada, porque hay muchos software que se están, digamos, registrando de manera conceptual automática. Entonces, miren que la tendencia... una pregunta, perdón. Sí, y todos esos jóvenes que estamos preparando para contadores, ¿dónde van a ir? Pregunto, ¿no? Hay unas cosas que se tienen, digamos, que pensar como cada una de las instituciones educativas, porque tienen que ver, bueno, el mercado hoy en día es una cosa, pero dentro de 5 o 6 años va a ser otra. Entonces, de cara al estudiante que hoy está empezando o que va en media de la carrera, ¿qué se va a encontrar cuando salga? No se va a encontrar lo mismo, muy seguramente. Entonces, ahí es donde el profesional de la institución educativa tiene que ser competente hacia esas gestiones tecnológicas que van a impactar la contabilidad o que están impactando de cierta manera las finanzas y el entorno empresarial. Entonces ahí es un tema ya de cada profesional independiente, de cada profesional entre las instituciones y las mallas curriculares de las instituciones como tal. Entonces, ese es como lo que se tiene que prever de cara a este futuro inmediato, ¿ya? Entonces, digamos que la conclusión es que prácticamente nos estamos acercando o nos estamos dirigiendo hacia una contabilidad electrónica, ¿listo? Esa contabilidad electrónica en donde prácticamente necesitamos procesos de consenso basados en tecnologías emergentes, en donde nosotros ya no seamos contadores de hechos pasados, sino que pasemos a ser contadores de hechos futuros, ¿listo? Ahora bien, inteligencia artificial. De grosso modo, la inteligencia artificial pues es una tecnología en rápida evolución que habilita la capacidad de las máquinas para aprender y realizar funciones cognitivas similares a las del cerebro como tal humano. Este tema de funciones cognitivas no son funciones operativas, que ir a hacer el clic, cerrar, consultar, no. Esto es más de cara a la toma de decisiones, ¿listo? No es hacia las gestiones operativas, sino es hacia esas tomas de decisiones claras,
completas y objetivas. ¿Cómo funciona la tecnología, la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se desarrolla a partir de algoritmos que son capaces, con capacidades matemáticas de aprendizaje y de los datos que hacen falta para entrenar los algoritmos. Los datos normalmente son datos observables, datos disponibles públicamente o datos generados en algunas empresas. Entonces, prácticamente en términos generales, son formas de darle a la inteligencia artificial insumos para que ella comience a integrar variables, a observar variables con base a datos históricos y genere múltiples respuestas y caminos. Entonces, por ejemplo, dentro de la premisa de la teoría de sistemas, que es entrada, proceso, salida, pues la relación general que tiene la forma de cómo se hace la inteligencia artificial, que en términos de programación en su gran mayoría son condicionales, ¿cierto? Son muchas condicionales, la condicional de la condicional de la condicional para la toma de decisiones, pues tiene una forma de, digamos aquí, dentro de la entrada, tiene 4 campos o 4 tipos de datos o 4 bases de datos o 4 premisas. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5 dentro del proceso, 5 condicionales, 5 premisas o 5 bases de datos a gestionar. El que hace con los datos de entrada, pues gestiona los datos a procesar y hace múltiples combinaciones para poder tener múltiples salidas. Y así nosotros, como profesionales independientes y con capacidades cognitivas para la toma de decisiones, evaluemos cada una de estas respuestas y podamos tomar decisiones complementadas con estos datos observados por parte de la inteligencia artificial, tomar decisiones objetivas y mucho más completas y robustas, ¿ya? Entonces, eso es como la relación general que de manera gráfica lo que hace la inteligencia artificial. Aplicación de la inteligencia artificial, transporte e infraestructura, planificación ambiental y gestión de riesgos, servicios públicos, experiencia ciudadana, seguridad nacional y defensa, educación e investigación, salud y bienestar, seguridad, justicia y políticas tributarias. Las políticas tributarias hoy en día se están realizando de manera prospectiva con base a algoritmos de inteligencia artificial y demás. Tengo 2 preguntas, 2 personas que están levantando las manos. Bien, pues. Buenas noches. Sí, señor Diego. Otra vez, Diego, a ver. Sí. Y me corrige si estoy equivocado. Usted ahora nos dijo que la inteligencia artificial en la rama de la contaduría, usted la enfoca, o lo que ha leído usted o lo que se ha documentado, va más hacia la toma de decisiones. Si hablamos de la toma de decisiones es porque en lo tradicional el contador está allí asesorando a los directivos del ente económico. Entonces yo me hago esta pregunta. Un ejemplo, un hotel tiene demasiadas variables, tiene centros de costos, tiene recetas, o sea, tiene muchas cosas. Vamos a hacer así brevemente un comentario. Resulta que no está vendiendo, resulta que el recaudo de cartera está flojo, tiene mucho gasto, hay que hacer el análisis por áreas en el hotel, cuántas personas se necesitan por cada habitación cuando está ocupada, cuando está desocupada. Entonces yo me hago esta pregunta. Yo veo como complicado que la inteligencia artificial, yo pienso que sacaría una serie de fórmulas, pero esas fórmulas al final son un resultado de un algoritmo, pero es que no siempre las situaciones de las empresas son las mismas. Un ejemplo, en un hotel a mí me llegan personas y si me llega el equipo de fútbol, que es un conglomerado, les hago un descuento y yo les puedo dar 4 personas en una habitación que con un descuento y los acomodo de tal manera que para mí ese ingreso me llegue o esa facturación me llegue o el recaudo me llegue, bueno, financieramente lo que uno prevé y que también se beneficie el equipo de fútbol. Pero si a mí me llega una persona de la calle que vienen de paseo, no les voy a dar el mismo manejo del equipo. Pero si me llegan ejecutivos como los gerentes de las empresas, tienen otro manejo. Y si me llegan los pilotos, tienen otro manejo. Y al piloto no le puedo colocar a que lo atienda el mismo que atiende el común. Entonces yo me hago esa pregunta. Cuando uno hace un análisis de una empresa, los análisis tienen que ver, eso es como, perdón el ejemplo, es como de la araña. Entonces, la inteligencia artificial, ¿hasta dónde llegaría? Porque para mí la inteligencia artificial aplicaría en la profesión del contador cuando los procesos sean lineales. ¿Qué quiere decir eso?
Vamos a ver si la cartera se está recaudando con lo que nosotros teníamos proyectado. Vamos a ver si el flujo de caja está caminando como nosotros hicimos la proyección. Pero cuando hayan esos picos, yo pienso que por ahí está como compleja la situación. Sí, señor. Menos mal puso, muchas gracias, y menos mal puso un ejemplo de los hoteles. Nosotros, digamos, asesoramos hoteles también, y las condiciones o las condicionales que se dan por esas múltiples variables que se dan en los hoteles, pues gracias a esas múltiples variables y a esos muchos datos es que se puede implementar la inteligencia artificial de manera más objetiva. Ejemplo, uno de los ejemplos, te voy a mencionar varios ejemplos sobre las cuestiones de, venga, nosotros siempre tenemos los mismos platos de almuerzo, ¿cierto? Y los tenemos con base a los días de la semana, ¿cierto? Ahora, con base al módulo de ventas de la contabilidad y con base a las analíticas que se puedan, digamos, hacer de los CRMs o de otros tipos de fuentes de datos, combinadas, preguntarle a la inteligencia artificial, vea, están estas dos bases de datos, combínelas y dígame de aquí cuál es la mejor receta, ¿cierto?, que le gusta a los pilotos entre la semana. Entonces la inteligencia comienza a pensar muchas cosas y le dice, vea, todos los pilotos que han venido en los últimos 2 años, con base a ese menú de todos los últimos 2 años, normalmente a ellos les gusta más la pasta, ¿cierto? A la boloñesa, un ejemplo. Entonces ahí, con base a la base de datos de la contabilidad y con base a la base de datos de los CRMs u otras fuentes de datos, unidas dan respuestas a cosas que nosotros no percibimos o que a veces no es tan lógico para nosotros, o por el contrario, es muy normal. A veces nos damos cuenta de que, ve, ¿por qué no habíamos hecho esa pregunta antes? ¿O quién no vio eso? ¿O qué financiera no pudo analizar ese tipo de cosas? Otra de las análisis que se pueden realizar es, de entre los lunes y los domingos, cuáles son las habitaciones que más reservas tienen, pero que a su vez son las que más se cancelan, y que no solamente eso, sino que las que más tiempos de aseo se realizan. Entonces, cuando usted ya tiene toda esa combinación de variables, la inteligencia artificial le va a sacar un resultado y le va a decir, esta es la que más consume tiempo, esta es la que más consume presupuestos, esta es la que más cancelan. Entonces, ya cuando usted ve todo eso, desde la contabilidad y desde las otras fuentes de datos, usted puede complementar la forma de asignar y darle mejor experiencia al usuario. Entonces, ahí es donde hace la contabilidad, hace el tema del CRM o de las fuentes de datos externas, una estrategia con datos históricos para poder comenzar a estudiar esos datos que están ahí, pero que no están explorados, para saber qué saca, y de ahí sacar estrategias de marketing, sacar estrategias de experiencia al usuario. Ejemplo, qué bonito, vamos a hacer un caso hipotético, qué bonito que un médico, que se sepa que es médico, dentro de la gestión de datos, se le puede hacer un plato alusivo a su profesión, y que él se sienta que es tenido en cuenta y escuchado en ese hotel. ¿Y eso quién lo da? Eso no lo da no solamente la experiencia o jefe de ventas, sino que lo dan los datos. Son los que permiten visualizar esas variables que no han sido exploradas. Entonces, ahí es donde está la invitación de utilizar la Big Data, la inteligencia artificial y la analítica de datos para poder explorar esos datos y saber cómo se puede potencializar el ciclo de negocio. ¿Listo? El señor Carlos tiene la mano levantada. Bueno, ya para terminar, entonces podemos concluir, según lo que yo entiendo, no es que la inteligencia artificial, cuando usted dice que es para decisiones, para altas decisiones, digamos que no es que reemplace el contador, ¿no? Digamos que le da herramientas de ciertas partes que conforman un proceso para que el contador después arme la estructura y haga su análisis, más no reemplaza el contador. Exacto, no lo reemplaza. Es que usted ahora dijo, no, es que la inteligencia artificial sirve es para tomar decisiones a nivel, pues, de alto nivel jerárquico. No, porque es que la inteligencia artificial lo que hace es coger las variables, mejor dicho, la inteligencia artificial lo que hace es coger una sombrilla y extrae la información, y el contador ya entra a analizar qué fue lo que extrajo,
y entra a trabajar, más no quiere decir que le haga el informe, ni que analice los estados financieros, ni nada de eso, no. Sí y no, y eso depende, sí y no, y eso depende de cómo uno le dé y la maduración de la data. Nosotros tenemos, por ejemplo, conocemos multinacionales que todo su ciclo de reporte financieros está 100% automatizado. O sea, todo el reporteador de estados financieros intermedio no tiene que hacer absolutamente nada. Con 2 clics ya tiene sus estados financieros realizados, ejecutados y montados. Entonces uno dice, sí se puede de principio a fin. Por eso le digo que eso es dependiendo de cada ciclo de la empresa y de negocio. Entonces ahorita concluimos un poco mejor las cosas. El señor Gracias. Carlos. Hola, Juan David. Buenas noches. Carlos Parra de Yucatán, México. Muy amable por compartirnos toda esta información acerca de las tecnologías emergentes. Y yo lo que quería compartir y más que nada comentarte la inquietud. Yo creo que la inteligencia artificial se ha estado evolucionando de una manera tan rápida y es capaz de analizar tanta información actualmente que mi inquietud y mi duda sería, ¿está llegando al momento de que esta inteligencia artificial tenga capacidad de raciocinio? Y es aún más que por todas las variables que analiza y todas las posibles respuestas ante las distintas variables que pueden manejar. Estamos hablando de que son millones de variables que pueden manejar en segundos o en microsegundos. Va a llegar el momento en que no solo va a ser capaz una máquina de tener raciocinio y de poner inferir entre varias alternativas, sino que va a llegar el momento que por la capacidad de manejar toda esta información va inclusive a tener sensibilidad profesional para poder decidir entre varias alternativas en una situación de decisión financiera, contable o fiscal. Pues ese tema, digamos que es un poco, digamos, futurístico y digamos que un tema, digamos, de mucha incertidumbre, pero dentro de lo que he podido observar, la capacidad de raciocinio o la capacidad de toma de decisiones aún no está muy madura como tal. Pero si hoy por hoy la capacidad de toma de decisiones está de 1 a 10, está madura a un 3, pues, ¿qué le impide ser cada vez más madura y dentro de 5 años estar a un 6? ¿O qué le va a impedir dentro de 15 años o 20 años estar a un 8? ¿Sí me hago entender? Entonces, digamos que la capacidad cognitiva y la capacidad de toma de decisiones hoy por hoy no es muy madura del todo. Hoy por hoy es una cuestión que se está mejorando, es una cuestión de que estamos viendo de que está impactando los negocios, de que sí tiene rentabilidades y en la optimización de los recursos dentro de la toma de decisiones más rápida, dentro de las alertas de errores y de las alertas de riesgos mucho más rápidas que antes, sí se está viendo un beneficio. Pero de cara a un reemplazo o a un proceso así como tal, conforme a esa forma de poner más robusta la inteligencia artificial, digamos, se ve un poco muy lejana, ¿no? Muy, pero sí se ve lejana, ¿ya? Entonces, la cuestión ahí es ser conscientes de que dentro de unos años, dentro de un tiempo, la contabilidad que conocemos hoy por hoy muy seguramente va a cambiar, va a mutar dentro de cómo se hace, dentro de esa teneduría de libros, ¿ya? Es como más que todo esa conclusión. Espero haberle dado respuesta, señor Carlos. Gracias, Juan David. A usted, muchas gracias. Señor Víctor, tenemos la mano levantada. No se le escucha. Juan David, con respecto a tu exposición, efectivamente estoy de acuerdo con tu planteamiento. Hay un momento que el profesional contable lamentablemente va a ser desplazado. Allá vamos. No nos podemos engañar. Es una cuestión de tiempo que puede ser 10 años, 20 años, y también requiere de inversión. También tenemos que ser claros que todo este proceso de inteligencia actualmente en el área de informática requiere una inversión. Hoy tenemos buenos sistemas informáticos como es el SAC,
a nivel internacional, pero muy pocos los pueden implementar por sus costos o por su entendimiento en sí como en los procesos. Y no nos podemos engañar porque ya la inteligencia artificial, un ejemplo, ha ido reemplazando la profesión del camarógrafo. Ya ahora con los drones ya no se necesita contratar camarógrafos aéreos, sino que con los drones son reemplazados. También el tema de la secretaria, ya automáticamente con la inteligencia artificial se redacta a través del computador, no necesitas una secretaria, tal vez para ciertos aspectos sí, pero ya está siendo reemplazada en los supermercados. Ya no se necesitan los cajeros, ya no se necesita quien embale el producto, sino que en ciertos ya supermercados de Europa, no sé en Estados Unidos, ya simplemente van pasando el producto y se lo llevan y para de contar. También en el área médica ya hay robots que a distancia operan con la asistencia tal vez de enfermeros o enfermeras, y tarde o temprano nos van a reemplazar. Es una realidad que tenemos que estar presentes porque todo esto es un proceso de una serie de factores que ya se están dando. Simplemente es una cuestión de tiempo y ese tiempo puede ser 10 años, 20, 30 años, pero se va a dar, lamentablemente. Gracias, Juan David. Sí, eso es, digamos, de ya como un tema de ver diferente las cosas, y pues es una cuestión de un comentario que hicieron por ahí que me parece muy valioso, y es ver la inteligencia artificial, estas tecnologías emergentes, como un aliado estratégico y darle valor a nuestra profesión. Entonces, digamos que existen unos elementos de riesgos y unas visiones que están, digamos, unas personas ven de que sí, se va a acabar, nos van a reemplazar, y otros dicen, no, vamos a hacer de esta tecnología algo más allá para que nos complemente y podamos dar valor agregado a las empresas. Entonces, Adriana Sandoval tiene la mano levantada desde hace rato. Hola, sí, muchas gracias. Bueno, yo retomando como los tres términos del Big Data, de la... No se le escucha. Ahora sí, ¿me escuchas? Sí, se escucha. Bueno, digamos que es una pregunta grande que tengo, reuniendo la información de la Big Data, la analítica y la inteligencia artificial. Y me excusan los que no están en Colombia, hablando de la exógena. La exógena es entregarle a la DIAN cada año o periódicamente la relación detallada de qué compramos, qué vendemos, a quién, los impuestos y todo el cuento. En este caso, cuando ya existe la facturación electrónica, la nómina electrónica, para mi concepto, ya la DIAN tiene de entrada, en el instante, toda la información de las compras, de las ventas, de todo. Entonces, mi pregunta es, estamos haciendo una duplicidad de información. ¿Cómo hacemos para que, o cómo harían para que la DIAN filtre la información? Porque estamos tanto reportando por la exógena como reportando permanentemente con la facturación y con la nómina. Entonces, ¿en qué momento se aplica esa Big Data o esa analítica para decir estamos duplicando, o sea, es información duplicada? ¿En qué momento funciona para que no exista, vuelvo y repito, la duplicidad de esa información? Porque sí se puede presentar errores en ese aspecto. Y sabemos que el reporte de la exógena es una base fundamental para la declaración de renta. ¿En qué momento puede generarse un bombillo de alerta, una alarma para decir hasta aquí llega la información? Gracias. Listo. Pues sí, evidentemente considero yo que los ingenieros y las demás personas encargadas de los datos y la administración de gobernanza pues de esos procesos, considero de que ellos sí deben de saber de que hay un tema de duplicidad de la información, ¿cierto? Porque si de cara a nosotros que somos personas externas a ese proceso, estamos viendo cada vez que es más propenso a que la DIAN pueda tener todo ese tipo de datos, pues yo creo que ellos deben de estar permitiendo esa duplicidad. Es por un tema, mientras ellos cogen confianza y cogen muchos datos de esos periodos como tal, bajo las dos ópticas. Considero yo que va a llegar un momento en donde la DIAN diga, vea, como ya tenemos ciertos datos
por medio de unos documentos electrónicos, no nos haga, por ejemplo, el formato de facturación, de facturas de venta. Ese ya no, porque ya no es necesario, porque yo tengo estos otros datos. Después va a haber un momento de ese 1001, de ese formato 1001, ya no me haga los que no tengan, los que tengan documento equivalente o factura electrónica, hágame los que no tienen factura electrónica. ¿Sí me hago entender? Entonces, va a llegar un momento en donde la DIAN probablemente vaya a razonar ese tipo de cosas, pero mientras tanto, pues, es un tema de que impuesto y que nos toca realizarlo. Entonces, es un tema de que tenemos que esperar a que ellos vayan puliendo sus sistemas de información. Entonces, no sé si le di respuesta a su pregunta. Juan David. ¿Listo? Una preguntita, Juan David. El señor, ¿quién? Es que tiene el momento, sigue el señor Carlos Pacheco Coelho, que también tiene tengo aquí el orden de la levantada de las manos, y sí, señor Muy bien, Carlos. muy bien. Sí, mira, yo creo que en tu país, al igual que toda América Latina, tenemos el problema del desempleo, ¿no? Dicen que estamos creciendo, por ejemplo, aquí en México, porque cada vez el Seguro Social se inscriben más personas, ¿no? Pero no es así, porque se inscriben, pero con el salario mínimo que ni siquiera alcanza para por la inflación que tenemos, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínate que nosotros a través de la inteligencia artificial desplacemos a esa gente sin antes haber preparado o cambiado los planes de estudio de los universitarios. Se va a armar un caos, ¿no? Y yo sé, perdón por ser fatalista, pero eh, ese problema lo tienen todos los países, ¿no? De América Latina en especial, ¿no? Entonces yo pregunto, bueno, no puede ser ahorita a corto plazo, porque entonces vamos a provocar un caos y, y no sé, mucho desempleo. Mira, yo te explico, tengo un exalumno que terminó una carrera universitaria y ahorita está empleado de albañil, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues, entonces, tanto que se esforzó, tanto que luchó, tanto que hizo, que estudió, tanto tiempo que estuvo, y ahora que esté de albañil, es terrible eso, ¿no? ¿No, Sí, ¿no señor. crees? ¿Ok? Bien. Sí, Entonces, señor. yo ahí lo dejo para que podamos terminar, ¿no? Sí. Exacto, muchas gracias. Sí, pero digamos, trayendo un poco lo que nos menciona, sí, no debe ser un tema inmediato, pero sí que paulatinamente se va a ir, digamos, configurando las cuestiones. Muchas gracias, señor Carlos. Señor Diego. Juan David, quiero que aterricemos una preocupación que me está surgiendo porque yo soy docente a nivel superior hace más de 20 años y me llama la atención algo. Estamos hablando del mundo artificial, estamos hablando de los sistemas, estamos hablando de que prácticamente el contador lo que va a hacer es a señalar aquí, aquí, aquí. Pues allá vamos. La pregunta mía es, ¿por qué la Javeriana está cerrando las facultades de contaduría? La cerró la facultad de contaduría, cuando se entiende que el trabajo en el sentido teórico le está disminuyendo al contador. La Universidad de los Andes cerró hace 15 días la facultad de contaduría. La Universidad Autónoma, que es de aquí de Cali, que yo enseño allá también, es una universidad de 8.000 estudiantes, cerró la tecnología en contabilidad y tiene menos del 50% de lo que tenía antes en estudiantes. Y el gobierno no le ha puesto cuidado a eso. Hay mucho, se está proliferando mucho que contabilidad a distancia y yo no veo la fortaleza que debe tener un contador con la formación así. No quiero decir con eso ni demeritar, pero esta profesión es de mucho compromiso, de mucha dedicación y los profesores tienen que ser profesores con experiencia, con vocación, que conozcan la norma, que conozcan el manejo. No solamente es ir a dictar una clase por internet,
Entonces, la pregunta que yo me hago es, si todo se le está facilitando al contador, ¿por qué vamos en reversa con la profesión? Yo creo que es un tema más reputacional que se le está dando los mismos contadores a sus, digamos, familiares o cercanos, porque, por ejemplo, yo también soy docente universitario y cuando veo las aulas de clases en las especializaciones o en diplomados y últimos semestres, yo veo que cada vez es menos las personas, es menos. Y una de las preguntas que yo siempre le hago, y es ¿por qué? ¿Ustedes por qué perciben? Entonces, muchos de ellos, hasta finalizando, es que uno siempre los ve sufriendo mucho, es que uno siempre los ve llenos de cosas, y cualquier cosa que uno haga mal hecha es una sanción. Entonces, digamos que es un tema que generacionalmente ya se está viendo las personas, estas nuevas generaciones están viendo de que eso es complejo y que eso es un tema de que cualquier cuestión le genera impacto económico y de riesgo económico. Entonces, se ha estado, digamos, observando eso. Eso es lo que infiero yo como tal, de que estas nuevas generaciones, estos nuevos profesionales, ¿qué tal? Prefieren otras profesiones más alternativas, un poco, o profesiones un poco más como medicina, derecho y demás, pero que contaduría la están viendo como algo que si bien está cambiando para bien y que se está viendo unas nuevas lógicas y unas nuevas estructuras más fuertes y una nueva posición, el tema de persecución, pues aquí en Colombia, hacia el contador y revisor fiscal es un poco, digamos, fuerte, ¿ya? Entonces, considero yo que ha sido un tema que también ha sido impuesto por los mismos contadores avanzados y por el tema de esa alta fiscalización que se tiene. Entonces, es como lo que yo puedo percibir a título personal, ¿listo? No a título universitario ni demás, sino a título personal, ¿listo? Eso es lo que como considero. El señor Gasca. El señor Gasca tiene la mano levantada, bien pues. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor Gasca, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Juan David. Bueno, señor, un gusto tenerlo por y aquí. A todos los que nos escuchan esta noche. Un gusto poder saludarlos. Quería complementar algo que mencionaste hace un momento sobre los documentos electrónicos. Y en ese orden de ideas, me gustaría hacer referencia a al consorcio de Oasis Open. Oasis Open, sí, señor. Oasis Open, que bueno, de pronto no todos, pero sí los que hemos acercado nuestra atención hacia la estandarización de datos. Creo que es importante que todos comprendamos un poco qué es esta iniciativa. Compartí el link, compartí en el chat la página web de Oasis Open, y es bueno saber, ya que se habla de una contabilidad electrónica, entonces saber que esta organización es la encargada de administrar el estándar VL, que es el Universal Business Language. Es un estándar que permite el uso de documentos electrónicos en la organización. Entonces, aquí están referenciados 66 documentos electrónicos que hacen parte del VL 2.1. Saber que en el caso colombiano, de esos 66 documentos, la Dirección de Impuestos, la Autoridad Fiscal, tomó 3, que son la factura, la nota débito y la nota crédito, pero pues naturalmente para sus propósitos de supervisión. Pero digamos que pensando pues en tener una contabilidad electrónica totalmente estandarizada, los datos que nazcan digitales, los transacciones y los hechos, y que continúen así a lo largo de toda la cadena de suministro de información, es fundamental para poder hablar de contabilidad electrónica. Porque, por ejemplo, a una organización se le puede estar atravesando cotizaciones, emitiendo cotizaciones. ¿En qué formato hace la cotización?
pues Excel, Word. Sí. Word, Excel, lo que sea, tan. Y cuando les aprobada la cotización, pues lo siguiente pues es la factura. Cuando tienen que brincar de un documento viejo en un formato antiguo, que puede ser electrónico porque hace parte de los documentos VL 2.1, y si podemos tener tanto la cotización como la factura, como el bill of lading, como el catálogo, como la nota de débito, nota de crédito, a 66 documentos, estaríamos frente a un sistema documental electrónico, como lo establece aquí en Colombia la ley 1314 con su artículo primero, párrafo tercero, que habla sobre el desarrollo de un sistema documental que incluye comprobantes, soportes, libros, estados financieros, notas, todo en formato electrónico, pero pues desafortunadamente en todas nuestras jurisdicciones lo que hacemos es cortar todo a pedazos y como no conocemos bien estos estándares, desaprovechamos y hacemos unos esfuerzos enormes, gastamos un montón de recursos inventándonos la rueda y resulta que nos salió cuadrada no haber mirado hacia estos lados. Solo quería contribuir con esta mirada hacia Oasis Open y su estándar VL 2.1. México no siguió el estándar VL 2.1 para su factura electrónica, hizo un estándar propio, local, que también es XSD, tecnología XSD esquema, pero Europa hace VL 2.1, 2.2, creo que ellos van más avanzados, pero bueno, digamos que ahí es donde existen esas asimetrías que no permiten el intercambio y la interoperabilidad de los datos entre jurisdicciones, que es lo que debería ser. Esa es mi contribución hoy para Juan David y al grupo. Listo, muchas gracias, señor Gasca. De verdad que, pues, de antemano, pues, también es un honor poder tenerlo aquí y poder escuchar sus apreciaciones y con gusto son atendidas y muy válidas y valiosas. Pues espero en un espacio posterior poder compartir un momento con usted y poder intercambiar conocimientos. Seguro que sí, claro. Bueno, señor, un gusto. Si me permites, Juan David, un aviso nada más. Muy buenas noches. Sí, señor. Claro. Nada más comentarles que la encuesta ya está en el chat, por favor. Pueden verificar. Algunos a veces les falla, debe ser un tema de sus equipos. Ya varios han respondido a la encuesta. Recuerden que a todos los que pues tienen algún problema para acceder a la encuesta, que me envíen un correo. Estoy poniendo mi correo en el chat para que yo se las reenvíe el día de mañana, a ver si podemos ya por correo, pueden tener mejor acceso. Y a todos los demás, les recuerdo que es importante que llenen la encuesta para que podamos ir llevando el control de sus asistencias y sus evaluaciones. Y recuerden que es el 80% de asistencia, que son 15 asistencias a las sesiones, para que le podamos emitir el certificado al final del foro. Entonces, bueno, todo esto, a veces, una de las cuestiones que estamos viendo ahora de tecnología, ¿verdad? Todo esto es procesado a través de Microsoft. Y, pues bueno, cada vez nos vamos familiarizando un poquito con la tecnología. La pandemia nos aventó bastante, pero sin lugar a dudas, hoy día es imposible pensar en la contabilidad sin el uso de estas herramientas. Muchas gracias, Juan David. Muy interesante todo lo que has planteado. A ustedes muchas gracias, de verdad que sí. Y pues bueno, entonces, gracias por la intervención, señor Lucio. Y pues me pone, digamos, muy contento de saber de que pues estamos 209 personas y que estamos aquí todavía y que ha sido un tema que ha ido y ha venido en todo lo, como en esas preguntas, en esa dinámica de querer saber más. Y pues me gusta mucho, digamos, esta gestión que estamos realizando. Entonces vamos a avanzar un poco más rápido para poder, digamos, terminar y clausurar todo el tema de tecnología. Entonces, estamos hablando de que prácticamente todas las tecnologías que estábamos atrás, que es la tecnología que le llamamos BIBI, pues basadas en un proceso RPA, pues pueden ser muy fuertes y pueden generar mucho valor en una compañía, y como bien lo decía el señor Gasca, pues tener un entorno todo completamente digital, electrónico, y poder
hacer analíticas, pero muy robustas y poder de verdad dar un valor agregado al entorno y a la sociedad. Si bien es cierto, dentro de un proceso general, coloco esta factura de venta electrónica, ¿cierto? Que normalmente haciendo un proceso de auditoría, basémonos en la auditoría en este momento, normalmente ¿qué hace un grupo de auditores? Cogen la factura de venta, ¿cierto? De manera física en PDF, ¿ya? La ven en términos digitales o hay otros contadores que la imprimen y la guardan en folders, en acetas. Y esto es lo que revisan, puntean la información, observan los consecutivos, las fechas y demás, ¿cierto? Entonces, la invitación aquí es que, venga, tratemos de avanzar en el tema de que ya no veamos la gestión de la auditoría o la misma gestión contable con respecto a estos facturadores y a la forma de ver en PDF y manera física las cuestiones, sino que pasemos a verla un poco más en términos de lenguaje XML, ¿ya? En donde nosotros podamos ver esto mismo, pero de esta manera, y nosotros tener la capacidad de entender estos códigos, estas etiquetas, y poder de ahí extraer datos para poder nosotros hacer analíticas y auditorías mucho más eficientes. Muy seguramente, ¿cuántas personas del equipo de auditoría necesito para poder revisar esta factura? Pues si son 1000 facturas en total y voy a revisar 300, pues muy probable necesito todo un batallón de auditores. Pero si hago un robot que me permita extraer esta información, me la permita validar, porque es que esto ya está validado por los mismos códigos de protocolos de consenso, ya está validado, pues ¿qué hace falta? Solamente como hacer un recálculo. Y en ese recálculo lo podemos hacer directamente dentro del XML que se está haciendo. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuántos auditores necesitamos? Necesitamos un auditor que sepa de tecnología y programación, un poco de programación bajo el código, low code, ¿cierto? Y que pueda, digamos, complementar esa extracción para poder hacer esas analíticas. Y tal vez ya no revisar 300, sino revisar el 100% del universo con una ejecución de una semana, de 1, 2, 3 días, 24 horas al día. ¿Ya? Hay otras formas de extraer este tipo de información, ya sean en las mismas plataformas de la DIAN o en las plataformas de los proveedores tecnológicos, pero la invitación es, si bien es cierto que vamos a revisar que esto esté bien, ¿cierto? Pues no le demos tanto énfasis porque este es el resultado de lo que está acá, ¿ya? Esto es como ya la parte última, esto es como ese que está atrás, esa secuencia lógica que reconoce la máquina y que ya está validada. Entonces, la gran pregunta final es ¿cómo iniciar el proceso de autoestudio? Pues la invitación es que lean y se investiguen sobre Power BI, MySQL, Excel en el término de datos, en el campo de datos, RStudio, Alteryx y Tableau, ¿cierto? Ese tema, pues, todos dependiendo de lo que se necesite, pues, dependiendo de los requerimientos, podemos iniciar todo el tema del ecosistema electrónico y de analítica de datos y de sentencias y códigos de inteligencia artificial, también con Python, para poder ir gestionando poco a poco esos datos y esa analítica posterior. ¿El señor Gasca tiene la mano levantada? ¿O se le olvidó bajar la mano? Yo creo que es de la participación anterior. Ah, listo, muchas gracias. Entonces, esto es como las herramientas que podemos nosotros ir y comenzar a explorar, ir y comenzar a ver, bueno, ¿qué Excel qué me permite analizar? ¿Qué elementos puedo analizar con Excel? Después de eso, venga, ¿cómo me puedo complementar con Power BI? Después de eso, venga, es que ya tengo una Big Data, ya tengo ya muchos más datos, no me aguanta la capacidad en Power BI ni en Excel, veámoslo en RStudio. Veámoslo en MySQL, conectemos bases de datos, hagamos sentencias en donde podamos hacer consultas más rápidas y eficientes. Hagamos robots por UiPath o por Alteryx, ¿sí me hago entender? Entonces, visualización de datos. Entonces, ahí es donde comenzamos nosotros a complementarnos como tal. Por último, traigo, digamos, como para que lo vean, para que miren, consulten a ver qué es. Y es que una vez nosotros hicimos una revisión de unas políticas y metimos
todas las políticas estructuradas de todo el proceso de calidad de una empresa de producción, los metimos a este software. Y fuimos metiendo, lo fuimos metiendo, fuimos complementando y le hacíamos preguntas a esta inteligencia artificial con base a las políticas propias de la empresa. Y le decíamos a qué horas deben de llegar los empleados. Todo colaborador debe llegar según el código interno de trabajo a tal hora, según apoyados en el código sustantivo del trabajo. O sea, daban respuestas con base a los documentos que nosotros enviamos. Y cuando le hacíamos preguntas más complejas, nos decía cosas que no tenía coherencia. Y nos decía, y hubo un proceso del ciclo que decíamos, esa inteligencia artificial está como mala. ¿Por qué nos dice esto? Si esto no tiene nada que ver, esto no tiene coherencia. Cuando íbamos abordando cada vez más con diferentes preguntas y de manera de ver un poco más diferente las cosas, veíamos que existían errores de la fuente de datos de texto entre las políticas de calidad, las políticas de producción y las políticas contables. Y cuando uno le hacía las preguntas, pues claro, daba ese tipo de respuestas, digamos, sin una coherencia, porque las mismas políticas estaban incoherentes. Entonces ahí mire que a pesar de que la inteligencia artificial pudo leer en términos de segundos todos esos datos, ¿cierto? Todas esas hojas, todos esos protocolos, en términos de un minuto ya se leyó como 10 políticas. Mire que no solamente permitió leerlo de manera rápida, sino que permitió hacerle preguntas y detectar un error de incoherencia entre las políticas. Eso fue un hallazgo interesante gracias a esta inteligencia artificial y ya nosotros tabulamos cómo deberían de ser las preguntas y tratar de identificar cuándo hay coherencia o incoherencia en las políticas contables, políticas de calidad, de procedimientos y de producción en general. Entonces, se los dejo aquí como para que lo vean y lo investiguen y traten de ver qué es eso y cómo lo pueden ir, digamos, gestionando. Pero me pareció algo muy, muy bueno y especial pues para nosotros poder generar valor. Y pues, en conclusión, pues, si bien es cierto, como vieron en este momento, en este espacio, personas que están de acuerdo con la tecnología, de que nos van a reemplazar, como hay otros que dicen, no, definitivamente no nos van a reemplazar, sino que debemos de aliarnos, hacer una alianza con ellos, ¿cierto? Ahí es donde al final cada uno de ustedes tiene que hacer esa reflexión y mirar cómo gestionar su profesión como contador independiente con todas estas tecnologías y mirar cómo de manera crítica, de manera de forma consciente, ver cómo se está impactando el gremio a nivel nacional e internacional. Entonces aquí, por último, la conclusión es, miremos cómo podemos mejorar con la tecnología nuestros procesos de calidad y nuestros procesos como contador independiente. Entonces, muchas gracias por su atención, muchas gracias por toda la participación activa que han tenido y pues los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, como @semanate_Colombia o si no, Juan David García 212. Entonces, ahí nos pueden conseguir en Instagram y ahí nosotros hacemos publicaciones muy activas sobre todo este tema de tecnología emergente en contabilidad y en finanzas. Entonces, sí, muchas gracias. Muy amable. Estimado Juan David. Bien, mira, haciendo una referencia justamente a la consulta que hacían los colegas, que hace unas 2 semanas, y ya no solamente hablamos del tema de la inteligencia artificial, sino las conexiones internacionales y como estos medios digitales. Un ejemplo antes, la garantía de un artefacto eléctrico te lo atendía una persona técnica de tu país. Ahora ya las empresas están derivando el servicio técnico ya de otros países, donde dicen, hey, contáctate a este número celular y como ya puedes hacer la llamada tranquilamente por WhatsApp, tú te contactas a otro país para que te den la asistencia técnica, donde hablamos qué cosa, mano de obra mucho más económica que la que tal vez puedas encontrar en tu país.
Entonces, ese también surge un reto para el profesional porque va siendo desplazado por otra mano de obra mucho más económica. También en el caso de los maestros también van a ser desplazados. Va a haber un momento que por medio de estas tecnologías que ya se está dando, hay una evolución mucho más vertiginosa. Los maestros están siendo reemplazados por otros maestros de otros países, tal vez con un mayor conocimiento, con una mano de obra, con un valor agregado y mucho más económico. También hay un momento que va a ser desplazado y mucho más rápido, yo me creo, que el mismo profesional contable. Y mira, yo te decía el caso de los médicos hace un momento. En el caso de los médicos ya vemos que en ciertos países, la atención médica ya es remota, o simplemente por medio de la inteligencia artificial, tú registras qué sientes o qué más o menos te está pasando, las temperaturas, la fiebre, etcétera, ciertos datos, y la inteligencia artificial te diagnostica. Entonces, por eso es que yo decía, tranquilamente, en un tiempo 10, 20, 30 años, algunas áreas van a ser reemplazadas. Y efectivamente no podemos ocultarlo. Y ahí es donde tenemos que ver cómo desarrollar nuestros servicios profesionales. ¿Qué valor agregado le damos a nuestros clientes? Porque es una realidad. Hoy están utilizando profesionales de otros países. Ejemplo, yo les decía el caso tecnológico. Me derivaron desde Ecuador con un profesional técnico de El Salvador para que él atendiera mi caso. ¿Qué hizo? Encienda la cámara por medio del WhatsApp, enséñeme el equipo, dígame cuál es el problema, ¿ok? Y él hace el diagnóstico. Entonces, todo eso es parte de los cambios y los retos que vamos a tener y que ya estamos teniendo ahora con todos estos cambios tecnológicos o inteligencia artificial. ¿Qué opinas tú, David? Mire que precisamente cuando yo estaba laborando en Brasil, el tema médico me pareció un tema interesante y muy diferente a como lo vivimos en Colombia. No sé si de pronto se siente un poco identificado, pero para mí fue un tema de cómo gestionaban las situaciones. Yo laborando allá, pues el cambio climático fue muy fuerte porque allá, digamos, en donde yo estaba, podía estar haciendo un sol muy fuerte, pero en términos de minutos podía estar haciendo un frío muy fuerte y volvió otra vez a salir el sol, diferente a como aquí en Cali, que si hace sol durante toda una semana. Si hace lluvia durante toda una semana o 1 o 2 días. Allá el cambio climático es muy fuerte dentro de un mismo día. Entonces, uno podía ver gente con chaqueta y sombrilla en un día muy soleado, pero en términos de 1, 2, 3 horas cambia totalmente el clima. Entonces, eso para mí me afectó un poco. Y cuando yo estaba enfermo, me dijeron, llame a este número y por favor siga los pasos. Me atendió una máquina, me decía, seleccione su idioma. O sea, me daba la opción de escoger el idioma que yo quisiera para ser atendido. Seleccioné el idioma español y me atendió una máquina netamente en español y me tomó los datos de lo que yo necesitaba, de lo que yo sentía. ¿Sientes escalofrío? Sí o no, sí. ¿Sientes tal situación? Sí o no, sí. Ahí me hacía una especie de dar respuestas, ¿cierto? Con un cuestionario. Y al finalizar me hizo un trash con un profesional competente y me hizo videollamada. Y me decía, de 1 a 10, ¿cuánto se siente mal? Y en español, o sea, una persona en español. De 1 a 10, ¿cuánto se siente mal? Si en este momentico estuvieran en urgencias, de 1 a 10, ¿cuánto cree que es su criterio de urgencia? Entonces, le decía a uno todo ese tipo de cosas. No se demoró más de 5 minutos. Todo eso que le estoy comentando, no se demoró más de 5 minutos. Y al final le decía, por favor, diríjase a este centro de atención. No se vaya a dirigir a otro porque no le van a dar la prioridad que usted necesita en este momento. Porque si se va a otro lado, la prioridad suya va a ser mucho más posterior.
Entonces, aquí lo van a atender más o menos dentro de 20 minutos, teniendo en cuenta el traslado. O sea, sin necesidad de yo estar en el hospital, yo ya tenía turno, sin necesidad de estar en el hospital. Y eso con base, considero yo que a una inteligencia artificial que le permite tabular por medio de la toma y el reconocimiento de voz, ciertos datos, tabularlos para que el profesional competente los pudiese ver y poder tomar decisiones de manera complementaria para decir, venga, este es su mejor sitio, que lo atiendan para que no genere trancones o no genere inconvenientes a otras personas que tienen otro tipo de gravedades y que sí necesitan la intervención de un hospital oficial. ¿Sí me hago entender? Era como esa situación. En menos de 2 horas yo ya estaba atendido, ya tenía la medicina y ya estaba nuevamente en casa. Diferente como puede pasar, como por ejemplo en Colombia, que si usted va a un proceso de urgencia y un proceso netamente similar, puede tomarse medio día. ¿Ya? Entonces, ahí es donde uno ve que la tecnología facilita el convivir en la sociedad, hace las cosas mucho más eficientes, hace las cosas mucho más productivas. Entonces, mire que eso es un tema de ejecución, pero mire que posteriormente, si viene un epidemiólogo, una persona de epidemia, cierto, un profesional como tal, que estudia todos esos sectores, podría decir, vea, se está viendo de que en este sector hay epidemias, dentro de ese mismo secuencia lógica de captura de datos. Hay que hacer planes porque se están viendo situaciones de dengue o situaciones diferentes a estas, pero de manera amarrada y lógica, no como de datos que están sueltos y que tienen que uno ir a buscar de otras fuentes de datos. Entonces, digamos que la tecnología sí o sí nos va a cambiar la forma de gestionarnos y de ver el mundo de los negocios de manera diferente. Sí, pero no en todos los casos, no en todos los casos. Hablar con un banco, olvídate, ¿no? Hay que acudir, ¿no? Sí, hay que acudir, pero por ejemplo, yo estaba, digamos, yo participé en la Universidad de CUSEA, en la Universidad de México. Yo fui a México a elaborar y hacer unas cuestiones con la universidad de allá, de CUSEA, y ellos allá tienen una maestría de ciencia de datos. Y me decía el director de ciencia de datos, yo le expresaba mis intenciones y me decía, Juan, ¿qué es más fácil? ¿Qué usted ve más próximo? Y eso lo comento como una experiencia profesional, independiente, ¿no? Como persona. ¿Qué es más fácil? ¿Calcular el punto de colisión de un asteroide en el mundo, en una parte del mundo, o calcular sus impuestos de manera futura? Con los datos. ¿Cómo usted qué cree que es más difícil? ¿Calcular unos impuestos con base a unas condicionales que percibo que usted me está diciendo, o netamente ver un asteroide que va a impactar a la empresa, al mundo en una parte de alguna ciudad y saber a qué horas, en qué momento lo va a realizar? ¿Qué cree que es más difícil? Si hay muchas más variables y todo eso nosotros lo hacemos con ciencia de datos. Cuando me dijo eso, me dejó como callado, pero yo dije, es que le hace falta también otras variables a la afirmación que ella está diciendo, pero si tienen ese nivel de precisión con base a datos, a miles de datos recolectados por cientos de años, no cientos de años, por muchos años, pues ¿qué hace diferente no poder observar, por ejemplo, una declaración de IVA proyectada con base en inteligencia artificial y analítica de datos? Puede ser un nivel de complejidad alto, pero no imposible. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué no hacer un presupuesto con muchas más variables, ya no tener solamente el IPC y la inflación ahí, sino tener fechas especiales, tener el tema de cadena de abastecimiento, ¿sí me va a entender? Tener muchas variables más robustas y poderlas conectar para poder tener un presupuesto más objetivo. Entonces, digamos que la cuestión ahí es permitirnos a nosotros pensar de que sí se pueden hacer las cosas de manera diferente y más complementaria, ¿ya? Eso también es una de las... Es correcto lo que dices, pero siempre los escenarios cambian rápido, ¿no? Entonces hay que estar pendiente, ¿no? Exacto, sí, señor. Es esa cuestión. De verdad que muchas gracias por su participación y no sé si tiene alguna
pregunta, inquietud. Muy bien. Recordemos que todo este evento está siendo patrocinado por la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY, a través del director de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, el MAI, David Roberto Suárez Pacheco. El día de mañana tenemos la disertación y como reemplazo va a haber un panel. Vamos a reemplazar al CPA Eugenio Rodríguez Mite, el cual tiene una calamidad familiar y en la cual va a ser la exposición en este momento el doctor Lucio Heredia. Mi estimado Lucio. Hola, muy bien. Bueno, pues mañana daremos continuidad a este tema. Vamos a platicar el tema. Ahí Víctor y yo nos haremos cargo de la presentación y estaremos pues hablando de la importancia del flujo efectivo. Y mañana les comentaremos algunas cuestiones de este estado financiero, del estado de flujo de efectivo que sucedió aquí en México. Lo vamos a platicar. Entonces, pues nos estamos viendo el día de mañana. Aprovecho recordarles que la liga la ha estado poniendo en el correo, digo, en el chat del grupo. Y si alguien tiene problemas porque no puede abrir la liga, que me envíe un correo y mañana se la hago llegar. Les recuerdo que es importante que llenen por día porque vamos haciendo los cortes. Entonces, cuanto antes, si no pudieron llenarla, me la piden por correo y se las envío el día de mañana. Bien, mi estimado Juan David García Semanate, de parte de todos los que hemos organizado este foro, de parte de la UADY, te agradecemos tu ponencia. Has creado bastante polémica, preguntas, y eso es positivo, eso es totalmente positivo, porque yo creo que a todos los profesionales les interesa y existe también un poco de temor de ser reemplazados por un aparato electrónico, ¿no? Cosa que va a suceder en algún momento, pero yo considero que no durante los próximos 5 años, ¿no? ¿Qué opinas, Juan? Sí, así será. Pues en algún momento creería que va a llegar un punto en donde tenemos que ir conciliándonos para saber si nos complementamos o definitivamente nos reemplazan la forma actual de hacer las cosas, de llevar la teneduría de libros, más que todo, bien. Porque los procesos de impuestos yo creería que van a ser muy diferentes. Así tienen. Bien, entonces nos despedimos, nos vemos el día de mañana con el doctor Lucio Heredia, con el panel Estado de Flujo Efectivo y el análisis del capital de trabajo. Que tengan una excelente noche, colegas. Bye, bye. Buenas noches luego, que a todos. Muy bien. Gusto. Hasta luego. Muchas gracias, Juan David. Muy buenas noches. A ustedes, señor. Felicitaciones, excelente exposición, muy clara y concisa. Felicitaciones a los organizadores del evento. Súper bien. Gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias.